de la Liga MX Apertura 2024, ya vamos viendo un poquito más de los equipos. La primera jornada sabíamos que será muy complicada de predecir y la segunda también lo es. A lo mejor ya no tanto como la primera, ya vimos altas, bajas, vimos juego obviamente de todos los equipos, les hace falta un poco más de ritmo. El panorama se empieza a aclarar un poco más. Algo que me tiene muy confundido es la calendarización de esta segunda jornada. Ya les va por qué. Viernes 12 de julio a las 7 de la tarde, las Águilas del América enfrente a los Gallos Blancos del Querétaro. El América que arrancó mal el torneo. Yo sé que mucha gente dice que si las ausencias, que si esto, que si lo otro, que si falta contratar, pero al fin de cuentas eres el campeón, bicampeón del fútbol mexicano y tu expectativa es ganar. En la temporada pasada jugaste 2 partidos prácticamente cambiando todo tu once y terminaste ganando los encuentros. Ahora juegas contra San Luis en la primera jornada, terminas perdiendo. Fue un mal partido. Águilas del América y no pasa nada a admitirlo. El americanismo se quiere defender con a mí me faltaron jugadores y chingan a su madre. No cuenta. No, sí cuenta. Empezaste perdiendo el torneo. No pasa nada. El América puede perder. Absolutamente todos los equipos pierden. Vemos si durante la semana hay incorporaciones. Se hablaba de Alan Cervantes, se hablaba de Rodrigo Aguirre, de un lateral izquierdo que quieren que le compitiera el Chicote Calderón, que obviamente haría la plantilla del América todavía mucho más potente. Querétaro, por su parte, en casa, perdió frente a los nuevos Cholos de Tijuana de Juan Carlos Osorio y la verdad creo que a pesar de la derrota hicieron un buen encuentro por la expectativa que se tiene de Querétaro. No es de los mejores equipos ni mucho menos del fútbol mexicano, pero creo que está saliéndose un poco de ese mix de los peores equipos del fútbol mexicano. Este partido vamos a ir con que las Águilas del América, que no es en casa, es en el Estadio Ciudad de los Deportes, que va a ser su casa, se lleva los 3 puntos con que hay más de 6 tiros de esquina y menos de 5 goles. Y luego tenemos 3 partidos a las 9 de la noche en viernes, por eso les digo un poquito confundido con la calendarización. El primero de ellos, Atlas contra Tigres. Atlas que parece que va a volver a tener un torneo sumamente largo, sumamente complicado. Es un plantel muy corto y aún así con ese plantel muy corto en la primera jornada pudieron conseguir el empate contra Juárez de visita, en lo que yo creo que es una complicada visita al estadio de los Bravos de Juárez, pero realmente creo que es un equipo que va a estar peleando la parte de abajo de la tabla general. Ahorita es cuando debemos de aventar esos comentarios, ¿no? Y creo que Atlas será uno de los equipos que va a sufrir bastante en este torneo. Veremos. Tigres, por su parte, los Tigres de Paunovic, que tuvieron un buen partido, en mi opinión, en ese primer partido de la jornada 1. Solamente pudieron ganar por la mínima con gol de penal de André Pierre Gignac, pero tuvieron muchas ocasiones, tuvieron muchas llegadas, generaron peligro. Y es nada más que el equipo de Tigres y sus jugadores de ofensiva concreten, aprovechen las jugadas que tienen, porque luego también cuando se enfrenten a equipos de jerarquía, equipos más importantes, pues obviamente les puede terminar costando. Me voy a ir que aunque Tigres esté de visita, se lleva los 3 puntos. Me voy a defender con el empate y con que hay más de un gol en el encuentro. También a las 9 de la noche, Cholos contra Chivas. Cholos que con el profe Osorio, como mencioné en el primer video, y que ya casi tiene las mismas victorias en este torneo de todas las que tuvo el torneo anterior. Mencionamos también que no iba a ser difícil que el profe Osorio realmente mejorara los números que hizo Cholos de Tijuana el torneo pasado. Pero vamos a ir viendo, creo yo, un Cholos un poco más interesante. No tienen el mejor plantel, no tienen la mejor profundidad de plantel, pero tienen un cuerpo técnico que estudia mucho el fútbol, como lo es el del profe Juan Carlos Osorio. Terminan ganando su primer encuentro contra Querétaro, que bueno, no es uno de los rivales tampoco más complicados. Chivas, que nos regaló uno de los partidos más aburridos de la jornada 1, sobre todo por la expectativa que se tenía, un Chivas contra Toluca, una revancha, si se puede decir, para Toluca de la liguilla pasada. Parecía que iba a ser un partido interesante, terminó siendo, como ya mencioné, uno de los más aburridos. Chivas creo que también podría ser un equipo que podría ir de menos a más en el torneo, pero es un equipo que tampoco me sorprendería que sorprendiera, valga la redundancia, para mal en este torneo. Muy cortos en las contrataciones. Creo que es un equipo que sí se refuerza con puro mexicano o se reforzará con puro mexicano, que dicen que no hay, pero yo veo a muchos mexicanos moverse en el mercado y de muy buena calidad. Me voy a ir con Cholos empate en la perrera para este partido. Y a las 9 con 5 minutos Mazatlán contra San Luis. Mazatlán lo que se esperaba de ellos. Al fin de cuentas es un equipo que no tiene un buen plantel, que no tiene profundidad de plantilla, que no aspira a resultados importantes y que parece que sus directivos tampoco les importa bastante. Vamos a seguir viendo más de Mazatlán de lo que vimos en la primera jornada, creo yo. San Luis, por su parte, que creo que va a ser un equipo bien trabajado. Tampoco es un equipo que sea de lo mejor en el fútbol mexicano, pero mientras tengan un cuerpo técnico capaz, mientras hayan jugado la primera jornada contra el favorito que es el América y que muchos quieran poner el pretexto y que quieran ponerle excusa, San Luis se paró, hizo su partido, le robó los 3 puntos al América
y un partidazo de Mateo Klimovic, ¿no? Entonces el San Luis creo que va a ser un equipo también que pueda estar peleando media tabla para arriba. Me gusta lo que veo de los de Atlético de San Luis, por lo que me voy a ir, aunque sea de visita, se llevan los 3 puntos y con que hay menos de 4 goles. Y el viernes 4 partidos y pasamos al sábado donde hay otros 4, inexplicablemente, porque el domingo solamente hay uno. Les digo, no entiendo, si alguien sabe qué está pasando, explíquenme en los comentarios. Sábado 13 de julio, 5 de la tarde, León recibiendo al equipo del Pachuca, partido entre familia, partido en donde ambos equipos perdieron su primer partido. León realmente que no lo veo con muchas opciones, con muchas posibilidades en este torneo. Veremos cuánto tiempo tarda en recuperar a Federico Viñas, su jugador más importante, pero de ahí en fuera creo que es uno de los planteles más flojitos que le hemos visto a León en los últimos años. Pachuca por su parte, que sigue sorprendiendo, ¿no? Con Almada y el debut de los jóvenes, que no le importa lo que piensan, lo que digan. Si ve a un joven con capacidades, lo debuta y casi siempre terminan respondiendo, que es lo más interesante. Es algo sumamente respetable y que ojalá más entrenadores dentro del fútbol mexicano pudieran hacer. Ahora, si Pachuca sigue con este plan de debutar jóvenes y hacerle un mix con jugadores interesantes como Idrissi, como De Osa, como Rondón, podemos ver obviamente al Pachuca competir como siempre en lo más alto de la tabla general. Me voy a ir con Pachuca empate en este encuentro y con que ambos equipos van a estar anotando. También a las 5 de la tarde, Necaxa contra el equipo de Puebla. El Necaxa, como mencioné, es un equipo bien trabajado. A lo mejor sigue siendo de los equipos más limitados en cuanto a profundidad de plantel. Ya nos demostraron que aún así con eso pueden competir. Necaxa, yo lo veo que es un equipo que ya sabemos no va a estar dentro de los primeros 4, primeros 5, pero sí creo que es uno de los equipos que puede competir del 6 al 10 sin ningún problema. Tuvieron esa derrota contra el equipo de Tigres, pero sí generaron una que otra bastante interesante, en donde obviamente conforme avance el torneo, pues obviamente se verá mucho más atractivo. Puebla, por su parte, que Dios mío, ¿no? ¿Qué podemos decir? El peor equipo del fútbol mexicano la temporada pasada, pero que parece que se enfrenta a uno que ahorita está peor. Fue Santos en la primera jornada, en casa Puebla consigue los 3 puntos en los últimos segunditos. Creo que el equipo de Puebla con el Chepo de la Torre, pues no voy a decir que sea un equipo interesante, pero es fácil mejorar los números del torneo pasado y no creo que tarden mucho en hacerlo. Aún así me voy a ir con que los Ciro Rayos se llevan los 3 puntos en casa. A las 7 de la tarde tenemos el Toluca contra Juárez. Toluca que creo que se quedó un poco corto por lo que se esperaba de ellos en la primera jornada, pero entendible también al ser tu debut fuera de casa contra Chivas. Te llevas el empate y termina siendo un buen resultado. Estos son los partidos que tiene que aprovechar el equipo de Renato Paiva en casa para sumar los 3 puntos. Juárez, que no se ve por dónde. Por más que los traté de defender en la primera jornada, que la inyección económica, que las contrataciones, etcétera, etcétera, empatas en casa contra Atlas en la primera jornada. Y bueno, no voy a decir que te dejas empatar, pero prácticamente sí. Juárez que realmente yo no le veo por dónde. No le veo por dónde en estos momentos. No me atrevería a destacar a algún jugador individualmente. Veremos qué es lo que pasa a lo largo del torneo. Me voy a ir con que Toluca en casa se lleva los 3 puntos y con que hay más de un gol en el partido. Y a las 7:05 de la tarde, Santos Laguna frente al equipo de Pumas. Santos que se está convirtiendo en uno de los peores equipos del fútbol mexicano. Se tiene que decir, por más que cueste, por más que sepamos que Santos Laguna es un equipo bastante bueno históricamente hablando en el fútbol mexicano. Una de las mejores aficiones cuando obviamente existe un proyecto que se le pueda vender a la afición, un proyecto prometedor. En estos momentos están en un hoyo y veremos si Nacho Ambriz los puede ayudar a salir de ello, ¿no? Muchas bajas, muy pocas entradas al plantel. Llega Fran Villalba del Sporting, parece que llega el Choco Lozano que tiene unos números horrendos y realmente no veo que Santos Laguna realmente sea un equipo ni siquiera contendiente. Deberíamos de estar acostumbrados a ver a Santos Laguna en la parte de arriba, en los primeros 6, en los primeros 7 de la tabla general. Lo veo bastante complicado. Conforme vaya avanzando el torneo, a ver quiénes todavía se van, a ver quiénes todavía llegan. Pero complicado, perder contra Puebla en la primera jornada, contra el peor equipo, el equipo histórico de Puebla, el que hizo menos puntos en la historia de torneos cortos con 5 y el que recibió más goles en torneos cortos y no poderle anotar ni siquiera un gol, es más, ni siquiera generarle de peligro, pues obviamente es sumamente preocupante. Pumas por su parte que sorprendieron a propios y extraños. Yo sabía, o bueno, pensaba que iban a ganar, esa fue la predicción, pero bueno, le clavaron 4 al equipo de León. Fue un partido parejo, por ahí, hasta ahí del 75-78, y a partir de ahí cayeron los otros 2 goles, con un golazo de Guillermo Martínez, que también en el primer video mencionábamos qué rol iba a tener en este Pumas en esta temporada, a sabiendas de que la pasada fue suplente, fue el delantero de los 2 mexicanos que tienen Pumas, que sí fue a la Copa América,
y obviamente empieza la primera jornada con un golazo. Me voy a ir con que Pumas se lleva el partido de visita, pero nos vamos a defender con el empate. Y sí, luego de 4 partidos el viernes y 4 partidos el sábado, el domingo solamente tenemos uno y hasta las 9:10 de la noche, Cruz Azul contra Monterrey. Yo no entiendo nada, ustedes díganme por favor qué está pasando con esta calendarización. En papel este es el partido más interesante, en mi opinión, de esta jornada número 2. Está el morbo de que Luis Romo pasó de Cruz Azul a Monterrey, de Monterrey a Cruz Azul, y su primer partido con los celestes de regreso es contra su ex equipo. Cruz Azul, que sabemos que es un equipo importante, se está armando bien, pero desafortunadamente durante esta semana hemos estado viendo más lo de Huescas que la victoria que le sacaron al equipo de Mazatlán con un jugador menos los últimos 15 minutos. Yo creo que ya Cruz Azul se tiene que centrar en el torneo. La afición lo que quiere es resultados. Ya si Huescas se fue porque pagaron la cláusula, pues ya concentrarse en el torneo, porque es un equipo creo que sumamente capaz. Rayados por su parte, que fue en la primera jornada meterse al Estadio Hidalgo, le gana al Pachuca 1-0. No fue el mejor partido de los Rayados de Monterrey, pero creo que estamos acostumbrados a ver que Monterrey va de menos a más en los torneos. El torneo pasado lo vimos, fue el equipo que más tiempo duró invicto y no obviamente con las mejores actuaciones. Entonces lo más importante, sobre todo al principio del torneo, me atrevería a decir que es los resultados, y el funcionamiento obviamente conforme vayan avanzando las fechas irá supuestamente mejorando. Para este partido vamos a ir con la doble oportunidad, pero sin el empate. O lo gana Cruz Azul o lo gana Rayados, y con que hay más de un gol en el encuentro. Hasta aquí vamos a dejar este análisis y predicciones de la jornada número 2 del fútbol mexicano. Déjenme en los comentarios ustedes qué creen que va a pasar y cuál creen que va a ser el partido más atractivo. No se les olvide ir a ver el video de la final de la Copa América y el video de la final de la Eurocopa. No se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse. Muchas gracias por estar, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana con mucho más información.